Buena gente, ¿cómo les va? En este video vamos a armar el Messerschmitt 262 de Rebel en escala 1.72, un avión muy conocido, el primer avión jet de combate en entrar en servicio. Este kit en realidad lo había hecho hace varios meses, van a notar que al final uso otra cámara para grabar, se ve distinto. Lo que pasó es que tuve problemas con la pintura, quedó ahí guardado hasta que hace poco decidí repararlo, ya voy a contarles un poquito más. Este kit incluye muchas calcos, creo que de todos los cazas que he armado ninguno trajo tantas calcos como este, y estas nos permiten hacer dos versiones. Yo voy a hacer esta de aquí, que es la que tiene la franja amarilla. Las piezas se ven bien, tienen varios detalles, en algunas piezas hay un poco de exceso de material, ¿no? Un poco de reba plástica, pero nada muy grave. Iniciemos el armado. La cabina muy detallada, me gustó. Pintamos los interiores, unimos las dos mitades del fuselaje. Vamos a colocar ahora la parte de arriba de las alas. Y con las turbinas tuve algunos problemas. Estas no coincidían bien entre sí. Tuve que lijar bastante para que ambas mitades coincidan bien al mismo nivel. Aprovechen también pintar el interior antes de colocar las turbinas, ya que después se les va a complicar acceder. Hay dos piezas opcionales en este kit. Podemos añadir dos tanques de combustible o dos lanzacohetes que tienen este nombre. No los conocía. La verdad fue con este kit que me enteré que había Messerschmitt con esta clase de armas. Decidí colocarle estos. Ahora vamos a poner los trenes de aterrizaje y empezamos con la pintura. Primero con una capa de verde oliva por encima. Otra cosa importante. Recuerden que este avión necesita tener alguna clase de contrapeso para que no se caiga hacia atrás. Siguiendo con la pintura, añadí el gris por la parte de abajo, el marrón por encima para completar el camuflaje, y aquí es donde surgió el problema. Utilicé esta pintura marrón marca AD, que es de muy mala calidad, les recomiendo evitarla a toda costa. Se veía mal, se sentía muy pegajoso el tacto. Seguí adelante y completé todo el armado con esta pintura y la verdad que sentía que había arruinado el kit. Tengan mucho cuidado con la pintura que usan. Lo que terminé haciendo fue sacarle esta pintura, se despegó como si fuera un chicle, tenía una consistencia extraña y me arruinó muchas de las calcos que ya había aplicado. Volví a pintarlo, pero esta vez utilicé un marrón de la marca EQ y esta vez sí quedó como esperaba. Por suerte siempre guardo las calcos que me sobran de otros kits, así que pude reemplazar casi todo lo que se había perdido al sacar la pintura vieja. Vamos a compararlo con otros aviones alemanes que hemos hecho recientemente. Lo bueno de que me tomé un tiempo en repararlo es que se sumaron varios kits nuevos a la colección, así que ahora tengo muchos más aviones para mostrarles aquí junto al Messerschmitt. Obviamente, al tener que utilizar calcos de otros kits para completarlo, no quedó al 100% como esperaba. Aún así estoy satisfecho, por suerte logré sacar la pintura que no estaba en buen estado. Como conclusión final, sí me parece un buen kit y sí se los recomiendo. Tiene muchos detalles en la superficie, aunque algunos desaparecen en la pintura ya que son algo suaves. Las calcos son de muy buena calidad, no tuve problemas con ninguna. El plástico también se siente bien, es un buen material, el mismo que vimos en el TAS 152 de Rebel. Y en el armado el único inconveniente fue algunas piezas como las turbinas que no coincidían muy bien y requerían bastante lija. También no hay mucho espacio para colocar el contrapeso en la nariz, sigue siendo un poquito inestable y a veces se cae hacia atrás, así que tienen que buscar algo que sea chico y muy pesado para colocarle ahí. Espero que les haya servido el video, muy pronto vamos a estar viendo el Ju-87B2 que ganó la votación, así que nos estamos viendo pronto, saludos.